¿Qué son las moscas? El orden de insectos más exitoso y más subestimado. Del planeta hay un insecto que ha colonizado prácticamente cada rincón habitable de la tierrayuela en tus picnics, zumba alrededor de la fruta podrida, pica en las tardes de verano y hasta sobrevive, donde casi ningún otro animal terrestre puede vivir. Hablamos de las moscas, y hoy vamos a descubrir por qué este grupo es probablemente el diseño de ingeniería evolutiva más eficiente que ha producido el reino de los insectos. Este es un nuevo capítulo de nuestra serie sobre los órdenes de insectos. Y hoy le toca el turno a los dípteros, el grupo que conocemos popularmente como moscas, mosquitos y similares. Un nombre que lo dice todo. La palabra díptero viene del griego antiguo di, significa dos, y pateron significa ala. Dos alas. Y aquí ya tenemos la primera pista de por qué este orden es tan especial. Mientras que la inmensa mayoría de los insectos voladores tiene dos pares de alas, es decir, 4 alas en total, los dípteros se quedaron con un solo par. Esa reducción, que podría parecer una desventaja, terminó siendo el motor de toda su historia evolutiva. Antes de entrar en ese tema, conviene aclarar algo. Dentro de Diptera existen dos grandes linajes. Por un lado están los Nematocera, que agrupan a los mosquitos, los jejenes, las típulas o moscas grulla, y a todos esos dípteros de antenas largas y muy visibles. Por otro lado están los Brachycera, de antenas cortas, y aquí es donde caen casi todas las moscas que reconocerías a simple vista. La mosca doméstica, la moscade, la fruta, los tábanos, en fin, el grupo más diverso y el que normalmente nos viene a la mente cuando pensamos en una mosca. El secreto detrás de tener solo un par de alas, volvamos a esas alas perdidas. En las moscas, el segundo par de alas no desapareció sin dejar rastro. Se transformó en unas estructuras diminutas llamadas halterios. Son como dos palillos con una bolita en la punta que se agitan a una velocidad altísima durante el vuelo, y aunque no generan sustentación, cumplen una generan sofisticada, actúan como giroscopios biológicos. Esto funciona así. Detectar la rotación del propio cuerpo en pleno vuelo es mecánica. Mecánica. Mente difícil de medir con receptores pasivos. Pero si ya tienes una masa moviéndose de forma constante y predecible, cualquier desviación de ese patrón se detecta mucho más fácil. Eso es lo que hacen los halterios. Vibran hacia arriba y abajo en un patrón rígido y repetitivo, y cuando el cuerpo de la mosca gira o se inclina, ese patrón se distorsiona. Las células sensoriales en su base detectan esa distorsión casi al instante, y mandan la señal a los músculos de vuelo para corregir el rumbo en una fracción de segundo. El resultado es un sistema de control de vuelo que ningún otro insecto posee de esta forma. Es la razón por la que una mosca puede esquivar tu mano con una facilidad exasperante, girar en pleno aire, frenar de golpe o despegar en cualquier dirección sin perder el equilibrio. Cambiaron la estabilidad pasiva, que dan 4 alas, por un sistema activo de retroalimentación que les da maniobrabilidad extrema. Es, literalmente, sacrificar estructura por inteligencia sensorial. Este rasgo no es un detalle aislado. Define absolutamente todo en la biología de las moscas, porque toda su vida está organizada alrededor de la velocidad. Aquí me detengo un segundo. Si te está gustando este nivel de detalle sobre cómo funciona la naturaleza, suscribirte te asegura no perderte ningún episodio de esta serie, porque cada orden de insectos tiene sorpresas como esta. Ahora sí, sigamos, porque el resto de la vida de una mosca está construido sobre esa misma obsesión por la velocidad, el ciclo de vida. Nacer para devorar rápido las larvas de mosca, esos gusanitos blancos que todos conocemos como gusarapos, o simplemente larvas. Casi siempre carecen de patas,
y suelen nacer directamente sobre o dentro de algún tipo de recurso nutritivo: carne en descomposición, fruta podrida, materia vegetal, agua estancada. A diferencia de los adultos, las larvas suelen vivir más tiempo y son básicamente indefensas, lo cual compensan con una estrategia muy concreta: crecer y comer lo más rápido posible. Aquí vale la pena hacer una comparación con otro gran orden de insectos exitoso: los escarabajos. Ambos grupos explotan una variedad enorme de recursos alimenticios en su etapa larvaria, pero la filosofía detrás de cada uno es distinta. Los escarabajos sobreviven gracias a una fuerte coraza defensiva, tanto en su etapa larvaria como en la adulta, lo cual les permite aprovechar recursos que duran mucho tiempo. Las moscas, en cambio, apuestan por la velocidad. Aprovechan recursos efímeros, que se acaban o se pudren rápido, y su estrategia es completar el ciclo de vida antes de que ese recurso desaparezca o antes de que un depredador las atrape. No necesitan ser duras si pueden ser rápidas. La pupa, una cápsula blindada con salida de emergencia dentro del gran grupo de los Brachycera. Existe un subgrupo llamado Cyclorrapha, que incluye a las moscas domésticas, las moscas de la fruta y muchas otras especies muy comunes. Estas moscas tienen una estrategia de pupación absolutamente fascinante. Forman lo que se llama un puparium, que es básicamente la última muda de la larva endurecida hasta convertirse en una cápsula extremadamente resistente, dentro de la cual el adulto se desarrolla en relativa seguridad. El problema es que, una vez formado ese caparazón tan duro, ¿cómo sale la mosca adulta de ahí adentro? La solución es ingeniosa. Estas moscas tienen en la cabeza un órgano inflable llamado ptilinum, que llenan rápidamente de hemolinfa, el equivalente a la sangre de los insectos, e inflan repetidamente contra una zona más débil del puparium hasta abrir una tapa y salir. Después, ese órgano se retrae y desaparece dentro de la cabeza para siempre. Así, la etapa más vulnerable del ciclo de vida termina siendo, paradójicamente, mucho más segura. ¿Cómo comen las moscas adultas? Una vez que la mosca adulta emerge, su prioridad es reproducirse lo antes posible, y su forma de alimentarse también está optimizada para esa eficiencia. A diferencia de las larvas, que casi siempre tienen mandíbulas funcionales, la mayoría de las moscas adultas no las tienen. En su lugar, muchas especies recurren a un truco muy particular: secretan enzimas digestivas sobre el alimento, lo licúan externamente y después absorben esa mezcla líquida usando una probóscide, una especie de trompa adaptada para sorber o lamer en lugar de morder. Es la razón por la que ves a una mosca doméstica frotando sus patas y su rostro sobre la comida. Literalmente está procesando el alimento fuera de su cuerpo antes de tragarlo. De hecho, un dato curioso que no suele mencionarse: las moscas domésticas tienen receptores del gusto en las patas, así que en cierto sentido saborean la comida con cada paso que dan sobre ella. Los Nematocera, en cambio, suelen tener piezas bucales más rígidas, pero igualmente diseñadas para succionar líquidos, como ocurre con los mosquitos hembra, que necesitan sangre para producir huevos. Y hay excepciones curiosas, como las típulas o moscas grulla, cuyos adultos prácticamente no se alimentan en absoluto. Viven de las reservas acumuladas durante su etapa larvaria, solo el tiempo necesario para pareo. Ojos hechos para detectar movimiento, no detalle. El sistema visual de las moscas es otra pieza clave de este diseño orientado a la velocidad. Sus ojos compuestos no están optimizados para ver con gran nitidez, sino para detectar cambios y movimiento a una velocidad bestial. Algunas especies pueden procesar imágenes a un ritmo equivalente
a unos 250 cuadros por segundo. Algo así como ver el mundo en cámara lenta comparado con la percepción humana, que ronda apenas los 30 o 60 cuadros por segundo, según el contexto. Muchos Brachycera además cuentan con visión prácticamente panorámica de 360 grados alrededor de la cabeza y pueden detectar luz ultravioleta, lo que les ayuda enormemente a localizar flores, ya que muchas plantas tienen patrones invisibles para el ojo humano que solo se revelan bajo luz UV. Y si alguna vez te has preguntado por qué es tan difícil espantar a un tábano o a una mosca de los venados, la respuesta está en sus ojos descomunales, diseñados específicamente para detectar la amenaza de un manotazo con la suficiente anticipación para esquivarlo. Si llegaste hasta aquí y ya te quedó claro que las moscas no tienen nada de simples, dale like al video. Así el algoritmo me ayuda a seguir compartiendo este tipo de criaturas con más gente. Sigamos, porque lo que viene es todavía más sorprendente. Durante años, subestimamos cuántas especies de moscas existen realmente, una diversidad mucho mayor de lo que pensábamos. Durante mucho tiempo, los entomólogos subestimaron la diversidad real de los dípteros. Esto se debe en parte a un sesgo de muestreo. Las moscas son más difíciles de capturar, identificar y conservar que otros grupos como los escarabajos, así que durante décadas se asumió que eran un grupo comparativamente menos numeroso. Pero estudios más recientes, que combinan análisis de ADN ambiental, trampas especializadas de monitoreo y simplemente saber dónde buscar en hábitats poco explorados, han revelado una explosión de diversidad oculta. Hoy se conocen alrededor de 160.000 especies descritas de moscas en el mundo, pero las estimaciones más recientes sugieren que esa cifra podría representar apenas una fracción, quizás solo una décima parte, de la diversidad real del grupo. Si eso se confirma, los dípteros podrían rivalizar perfectamente con los escarabajos como el orden de insectos más diverso del planeta, algo que durante mucho tiempo se consideró un título exclusivo de los coleópteros. Un universo de estrategias dentro de un solo orden. Y aquí viene la parte más entretenida, porque dentro de Diptera caben estilos de vida absolutamente opuestos entre sí. Vamos a recorrer algunos de los más llamativos, los Nematocera acuáticos. Una enorme proporción de las larvas de mosquitos, jejenes y moscas similares se desarrolla en ambientes acuáticos o semiacuáticos, alimentándose de algas, detritos y microorganismos. Los adultos suelen ser de cuerpo frágil, patas largas y vida muy corta, pero compensan esa fragilidad con una estrategia reproductiva de tipo R, poner muchísimos huevos y aprovechar al máximo la disponibilidad estacional de agua dulce, los depredadores de alta velocidad. Los tábanos y las moscas de los venados, de la familia Tabanidae, representan posiblemente la combinación más letal de vista aguda y reflejos rápidos en todo el orden. No acechan a su presa con paciencia. La interceptan en pleno vuelo a gran velocidad y escapan antes de que el animal picado pueda reaccionar. Por otro lado están las moscas ladronas o asesinas, de la familia Asilidae, auténticas emboscadoras aéreas que se posan en lugares soleados y abiertos. Esperan con paciencia y atacan a otros insectos en pleno vuelo con una aceleración brutal, inyectando saliva con enzimas y neurotoxinas que licúan literalmente el interior de su presa. Los polinizadores imitadores. Las moscas cernícalo o sírfido son auténticos maestros del mimetismo. Imitan visualmente a abejas y avispas para disuadir a los depredadores, aunque vos predadores. Al la femgan aguijón alguno. Junto a ellas están las moscas abeja, sa de la familia Bombilidae,
que también copian la apariencia y el comportamiento de las abejas y poseen una probóscide larga perfecta para alcanzar el néctar de flores profundas, de forma muy similar a como lo hacen las abejas verdaderas. Los parasitoides de precisión quirúrgica. La familia Tachinidae agrupa a moscas cuyas larvas se desarrollan dentro de otros insectos, como orugas o escarabajos, hasta matarlos desde adentro. Su especialidad no es la fuerza, sino la puntería. Colocar el huevo en el lugar exacto y el momento exacto sobre un hospedador activo, muchas veces detectando corrientes de aire generadas por el movimiento de su presa gracias a las cerdas sensoriales que cubren su cuerpo. Los parásitos directos de vertebrados. Aquí entran casos verdaderamente extremos, como las moscas piojo y las moscas murciélago, que se parecen más a piojoso pulgas que a moscas convencionales. Muchas han perdido las alas casi por completo y se adhieren de forma permanente al pelaje o plumaje de sus hospedadores, viviendo toda su vida adulta como ectoparásitos. Más extremo todavía es el caso de las moscas botella de la familia Oestridae, cuyas larvas se desarrollan dentro del tejido de mamíferos, a veces utilizando a otros insectos como vectores para depositar sus huevos sobre la piel del hospedador. Antes de que la larva perfore la piel y se instale, los infiltrados en colonias de hormigas. Algunas moscas han desarrollado relaciones extremadamente sofisticadas con colonias de hormigas, imitando su olor o comportamiento para infiltrarse y explotar los recursos de la colonia sin ser detectadas. Un nivel de especialización que normalmente asociamos más con avispas o escarabajos mirmecófilos, la selección sexual desbocada. Las moscas de ojos pedunculados, de la familia Diopsidae, son uno de los ejemplos más espectaculares de selección sexual descontrolada en todo el reino animal. Sus ojos están situados en el extremo de largos pedúnculos laterales, una exageración que solo puede mantenerse en ambientes estables con poca presión de depredación, donde el costo de ese rasgo tan llamativo no compromete la supervivencia, las rarezas geográficamente aisladas. Existen casos de especialización extrema y aislamiento geográfico, como Mormotemia hirsuta, una mosca que vive exclusivamente en un único sistema de cuevas en Kenia. Ha perdido las alas y se alimenta únicamente del guano de murciélago presente en ese ecosistema tan particular, los grandes descomponedores. Y finalmente, probablemente el grupo más familiar para cualquiera, las familias Califoridae, Sarcophagidae y Musidae, que incluyen a las moscas de la carne, las moscas domésticas y las moscas azules. Sus larvas se alimentan de materia orgánica en descomposición, heces y desechos, mientras que los adultos explotan principalmente nutrientes líquidos. Este es el grupo responsable de buena parte del reciclaje natural terrestre del planeta. Unos datos extra que vale la pena conocer. Para cerrar, 2 datos más que ayudan a entender la importancia de este orden. El registro fósil sugiere que los dípteros existen de forma reconocible desde hace más de 200 millones de años. Este diseño de 2 alas más alterios sobrevive prácticamente intacto desde mucho antes de los dinosaurios modernos. Por otro lado, no se puede hablar de mosca sin mencionar a Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que se ha convertido en uno de los organismos modelo más importantes de toda la biología moderna. Gracias a su ciclo de vida corto, su genética relativamente simple de estudiar y la facilidad para criarla en laboratorio, ha sido protagonista de descubrimientos fundamentales en genética, neurociencia y biología del desarrollo, incluyendo varios premios Nobel. Finalmente, un dato que conecta con todo lo anterior. El único insecto
verdaderamente terrestre que logra sobrevivir de forma permanente en la Antártida es una mosca sin alas, capaz de soportar temperaturas extremas, congelándose parcialmente durante el invierno. Si tuviéramos que diseñar, desde cero, al insecto perfecto para sobrevivir en un mundo de recursos que aparecen y desaparecen constantemente, probablemente terminaríamos dibujando algo muy parecido a una mosca. Es un grupo que renunció a la estabilidad estructural a cambio de velocidad, compresión del ciclo de vida, oportunismo extremo y una capacidad de adaptación casi sin límites. Y por eso, lejos de ser solo una molestia de verano, los dípteros son uno de los experimentos evolutivos más exitosos que ha producido la vida en la Tierra. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este recorrido por el mundo de las moscas, no olvides seguir esta serie, porque todavía nos quedan muchos órdenes de insectos fascinantes por explorar. Nos vemos en el próximo episodio.